que pertenecen a Archi y no Archi, y también a los canales regionales. Las dos regiones que entraron en fase de desconfinamiento, que son Aysén y Los Ríos, son las regiones que más han disminuido sus nuevos casos positivos. Menos 49% de disminución en Los Ríos y menos 45% de disminución en la región de Aysén. Nos alegramos mucho de estas cifras y felicitamos, obviamente, a los habitantes de ambas regiones por el esfuerzo que están haciendo. Además, ahí la trazabilidad está al 100%. Tenemos trazados a todos los casos nuevos. En el informe oficial de hoy, además, los exámenes de PCR positivo han alcanzado el valor del 11%. Es el valor más bajo de positividad en los últimos 7 días, lo cual obviamente es una señal muy positiva, asociado esto también al récord de exámenes de PCR que vamos a informar hoy día. Entre los derechos de las personas deben estar la educación, el cuidado médico y la vivienda digna. Nuestro presidente, Sebastián Piñera, ha priorizado la salud en esta pandemia, pero también está preocupado enormemente por la educación de calidad y también debemos seguir trabajando en la vivienda de calidad. Y tenemos invitado al ministro de Vivienda, Felipe Ward. Y con respeto siempre, con mucho respeto al medio ambiente. Son las lecciones que nos ha dejado esta pandemia. La filósofa Martha Nussbaum ha dicho, con respecto a la pandemia, obviamente, no se trata de que el miedo no tenga bases reales. Nosotros sabemos que el miedo que produce esta pandemia tiene bases reales, pero el miedo tenemos que enfrentarlo con fuerza, con la razón, con la base científica que nos permite tomar decisiones adecuadas. Estamos por apoyar una política de la esperanza, no una política de la desesperanza. Esperanza, amor y visión imaginativa a través también de la poesía, de la música, de las artes y del contacto con la naturaleza. Por lo tanto, a propósito de la transición, diversos ministerios están preparando la ciudad. Y en el caso de los parques urbanos y plazas, le cedo la palabra al ministro de Vivienda, señor Felipe Ward. Muchas gracias, ministro. Muy buenos días a todos. Tal como se señalaba recién, a propósito de lo que está ocurriendo en Chile, el presidente de la República nos ha insistido en que lo primordial es cuidar la vida y la salud de las personas, y es en razón de aquello que tenemos que preparar el uso de los espacios públicos. En virtud de esto es que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo se ha coordinado con los alcaldes, que son los principales administradores de los parques urbanos y plazas, para tener información que le entreguemos prontamente a la ciudadanía en torno a cómo va a ser la utilización y la reutilización de los parques urbanos y las plazas. Para ello, hemos preparado, junto al Ministerio de Salud, a quienes aprovecho de agradecer su enorme contribución, un protocolo de manejo y prevención de parques urbanos y plazas. Nos parece muy relevante que se comprenda que esto es responsabilidad de todos. Lo que está contenido en este protocolo son recomendaciones, y hago hincapié y énfasis en esa palabra, porque el Estado, el gobierno central y los gobiernos comunales tienen un rol que cumplir, pero son las personas las que tienen que finalmente comprender que el cuidado de la vida y salud corresponde también a ellos. Es en virtud de este principio que en este protocolo, que hoy día va a estar disponible en minbu.cl, para todos los municipios del país, para todos los administradores de parques urbanos y plazas en Chile, de forma de que se conozcan cuáles son las recomendaciones, cuáles son las sugerencias, cuál es el contenido en materia de cuidado para los usuarios y para los trabajadores que está establecido en este protocolo. Estas medidas obviamente están pensadas para la utilización
de los parques urbanos y plazas para comunas que se encuentran en la etapa de transición, y de lunes a viernes, de acuerdo a las medidas generales que se han dado a conocer por parte del Gobierno. Lo que está contenido básicamente en este protocolo de manejo y prevención de parques urbanos y plazas tiene que ver con el cuidado de los usuarios. Nosotros seguimos pensando, y esto es un principio que por supuesto se mantiene, que el mejor lugar para cuidarse hoy día es en la casa, pero dadas las autorizaciones que se producen en las comunas que se encuentran en fase de transición para que las personas puedan asistir y estar y utilizar los espacios públicos y especialmente los parques urbanos y las plazas, es que queremos promover el autocuidado. En cada uno de estos parques urbanos y plazas va a haber señalética, y eso es algo que se establece en este protocolo, de forma de que los ciudadanos puedan informarse adecuadamente de cuál es, por ejemplo, el aforo máximo permitido, cuál es la capacidad máxima de personas que se va a autorizar en cada uno de los parques urbanos y plazas, que básicamente va a corresponder al 50% del aforo habitual que ocurría antes de lo que estamos viviendo hoy día en nuestro país. Hay una serie de medidas también pensadas en el cuidado de los trabajadores, pensadas, por supuesto, en la distancia física que tiene que existir entre las personas, y para ello estamos planteando una distancia física de al menos 1 metro para las personas que toman la decisión de ir a parques urbanos y plazas, y 5 metros entre grupos de personas. Nos parece fundamental recoger el punto que nos ha planteado muchas veces el presidente de la República: lo relevante es cuidar la vida y salud de las personas, y más allá de las responsabilidades y obligaciones que le competan al Estado, acá necesitamos del apoyo de las personas para poder reutilizar y reasignar los espacios públicos y volver a utilizar lugares tan importantes como los parques urbanos y las plazas. Vamos a dar a conocer hoy día este protocolo. En detalle va a estar en www.minbu.cl, de forma de que los administradores de los parques urbanos y plazas en todo Chile puedan implementar estas recomendaciones y sugerencias lo antes posible, de manera a estar preparados y listos para cuando se tome la decisión de reabrir estos parques urbanos y plazas para la ciudadanía. Quiero reiterar el agradecimiento a las autoridades del Ministerio de Salud. Quiero reiterar la responsabilidad que conlleva una decisión de esta naturaleza. Necesitamos del apoyo de las personas, necesitamos del apoyo de los alcaldes, lo hemos tenido, y el detalle de este protocolo que estamos dando a conocer el día de hoy, les insisto, va a estar disponible a partir de hoy en nuestra página web. Muchas gracias, ministro. Muchas gracias, ministro Ward. A continuación, pasamos al informe de los datos y de las información de hoy día con respecto a cuarentenas. Esta información la dará la doctora Paula Daza, subsecretaria de Salud Pública. Muchas gracias, ministro. Muy buenos días. Con respecto a la situación de nuestro país en las últimas 24 horas, queremos informar 2.133 casos nuevos, lo que da una cifra total de personas de 347.923 personas contagiadas, de las cuales 18.782 son casos activos, lo que da una cifra de casos recuperados de 319.954 personas recuperadas de COVID-19. Queremos lamentar, el fallecimiento, de acuerdo a los decesos informados por el DEIS, en las últimas 24 horas de 75 personas, con lo cual la cifra total de fallecidos da 9.187 en el país asociadas al COVID-19. En relación a las personas hospitalizadas en una unidad de cuidados intensivos, son 1.555 personas, de las cuales 250 se encuentran en estado crítico. Y en relación a la red integral de salud, podemos informar que existen un total de 521 ventiladores disponibles. Finalmente, quiero decir que en relación a la red de laboratorios, que ya cuenta con más de 100 laboratorios que están informando diariamente, en el día de ayer se informaron 21.544 exámenes, lo que da un total a la fecha de 1.546.097 exámenes a nivel del país. Y aquí quiero aprovechar de hacer un reconocimiento a toda la red. Esta cantidad de exámenes diariamente se debe a una red integral que está formada por los hospitales públicos, los laboratorios públicos, también por los laboratorios privados y también por un esfuerzo que han hecho las universidades para la implementación en estos meses de poder dar respuesta a la ciudadanía en esta toma de exámenes.
Y en relación a la toma de exámenes, quiero decir que en los últimos 7 días se informaron 125.000 exámenes, que son 15.000 exámenes más que los 7 días previos, y a pesar de eso hemos tenido una disminución pequeña, pero una disminución de los casos en los últimos días. Lo que sí que se ha manifestado en una disminución en el porcentaje de positividad, como dijo el ministro, alcanzando un 11% de positividad. Esto nos hace seguir estando muy alerta por la posibilidad de presentar brotes y por eso es tan importante seguir saliendo a buscar los casos activos y encontrar a aquellas personas oportunamente para poder aislarlos. Con respecto a las residencias sanitarias, disponemos de 161 recintos con más de 10.000 cupos hasta la fecha a lo largo de todo nuestro país, de Arica a Magallanes, y también quiero informar que desde el 1 de julio hasta la fecha, hasta el 26 de julio, se habían ingresado a residencias sanitarias más de 15.500 personas que han sido aisladas, que este pilar que ha sido tan importante es parte de esta estrategia de testear, trazar y aislar para poder seguir conteniendo esta pandemia a nivel de nuestro país. Y quiero volver a repetir el número de las personas que requieran una residencia sanitaria. El número de teléfono es el 800-726-666. Finalmente, queremos dar algunos anuncios, así como hemos visto que comunas han ido evolucionando positivamente, han disminuido el número de casos y estamos avanzando en este paso a paso. Tenemos otras comunas que vemos con una situación crítica que sus casos han ido disminuyendo. Y es por eso que queremos anunciar en el día de hoy la cuarentena a partir del día miércoles 29 de julio a las 22 horas para las comunas de Coquimbo, La Serena y Puerto Montt. Quiero saludar a las autoridades de estas regiones. Nos encontramos en un Zoom conectado con los intendentes de Coquimbo, de Los Lagos y también con los alcaldes respectivos de las comunas de Coquimbo y La Serena y Puerto Montt, a quienes doy un gran saludo y a los cuales tienen un gran desafío para poder controlar y seguir controlando esta pandemia. En los próximos días van a entrar en cuarentena, que requiere un esfuerzo importante para poder evitar que las personas salgan y no circulen, para disminuir la propagación del virus y que esta cuarentena pueda durar lo menos posible. Un saludo grande a ustedes, mucho esfuerzo, un desafío, y esperamos que los números en los próximos días veamos que hay una disminución y un efecto de esta cuarentena. Muchas gracias. Saludo, gracias, subsecretaria. Un gran saludo a las autoridades regionales y comunales. Nosotros entendemos que debemos incorporar a las autoridades regionales. Reconocemos y aplaudimos el trabajo de los intendentes, de la intendenta y del intendente, y también de los alcaldes que están presentes en este Zoom. Los alcaldes han hecho una gran contribución al tema de la trazabilidad a través de la atención primaria y seguiremos entregando recursos cuando sean necesarios. Mi agradecimiento profundo también al personal sanitario de esas regiones y al personal sanitario de la atención primaria, porque ellos son la base, la fuerza y la presencia en el terreno de aquellas funcionarios que tienen que trabajar por la salud de nuestros compatriotas. Así que muchísimas gracias y espero, como dice la subsecretaria, que gracias al trabajo de ustedes logremos revertir esos números y volver a una situación de mayor control de la pandemia. Muchas gracias. A continuación pasamos a las preguntas. Ministro, subsecretarios, muy buenos días. Ministro Ward también, muy buenos días. Preguntarle, ministro París, con respecto a el tema de la estrategia paso a paso y la situación de los permisos. En aquellas comunas que entran en etapa de transición, se supone que hasta ahora en las comunas que están confinadas, los permisos están reducidos a 2 por semana. ¿Qué va a pasar con las comunas que se van a confinar solamente los sábados, los domingos y los días festivos? ¿Se va a mantener el mismo número de permisos en estas comunas? Y una segunda pregunta, aquí es directamente al ministro Enrique París.
Si con esta estrategia de desconfinar algunas comunas y si esta estrategia del paso a paso sigue su curso, así como han sucedido en otras latitudes, como en Australia, en Bélgica, en España, en Italia, donde han aumentado los casos debido al desconfinamiento, si se acercan mucho los casos y van aumentando los casos cercano a la fecha del plebiscito del 25 de octubre, por decisión sanitaria, por decisión suya, ministro, ¿habría posibilidad que el plebiscito se suspendiera o se cambiara de fecha producto del aumento de los casos? Muchas gracias por la pregunta. Va a contestar la primera parte entonces la doctora Paula Daza. Con respecto al paso a paso y esta etapa que entra en transición, gracias por la pregunta, porque yo creo que es muy importante que las personas sepan que solamente se puede entregar un permiso por semana. Es decir, si hay una semana que además de tener un fin de semana tiene un día festivo, va a tener solamente un permiso por esa semana porque, por motivos obvios, las personas pueden salir a hacer sus diligencias y sus compras básicas los otros días que no van a estar en cuarentena. Con respecto al plebiscito, lo hemos conversado largamente. Votar en el plebiscito y llamar al plebiscito es un derecho constitucional. Por lo tanto, nosotros como autoridad sanitaria solo podemos hacer recomendaciones en el sentido de que el plebiscito debe llevarse a cabo en las mejores y más completas resguardos sanitarios posibles para evitar la diseminación del virus. No nos compete como autoridad pedir la postergación o el cambio del plebiscito. El CERVEL es el encargado de hacer ese manejo y, como insisto, es un derecho constitucional ir a votar en el plebiscito. Muchas gracias. Ministro, pero con respecto a si es que esta decisión, si los casos aumentan cercanos a la fecha del plebiscito, tal como se lo mencioné anteriormente, la recomendación del Ministerio de Salud, la recomendación suya, si estuviera en sus manos esa decisión, ¿usted recomendaría no realizar el plebiscito, no realizar el proceso donde podrían haber, por ejemplo, aglomeración de personas, entre otras cosas? Todo lo que tenga que ver con el manejo del plebiscito, insisto, está en manos del CERVEL y nosotros hemos aconsejado al CERVEL y hemos tenido reunión, la misma doctora Paula Daza ha asistido. Se hicieron ya recomendaciones y protocolos justamente para evitar aglomeraciones, para evitar contagios. Va a haber un distanciamiento entre los votantes. Los vocales de mesa van a tener una protección especial. Se va a instalar alcohol gel. El sitio de votación, es decir, el lugar donde se vota, la caseta de votación, va a tener características especiales para evitar los contagios. Se va a recomendar que se lleve un solo lápiz. La persona debería llevar su lápiz y deben usar mascarilla. En fin, nosotros lo que hacemos es recomendar las medidas sanitarias para que no se disemine el virus durante el plebiscito. No nos compete a nosotros cambiar la fecha del plebiscito de ninguna manera. No es una prerrogativa del Ministerio de Salud. Muchas gracias. Ministros, buenos días. Subsecretarios también, muy buenos días. Respecto al proceso de desconfinamiento que viene ahora, considerando también la experiencia de algunos países que han desconfinado y han tenido una nueva oleada de contagios, ¿cuál es la alerta roja, el punto crítico que permitiría retroceder o que haría retroceder en este desconfinamiento? Y al mismo tiempo, ¿cuál sería la luz verde para poder seguir avanzando? ¿Cuáles son los criterios para esas dos posibilidades? Muchas gracias. El subsecretario Zúñiga dará respuesta a esa inquietud suya. Muy buenos días. Tal como lo hemos dicho en ocasiones anteriores, nuestro plan paso a paso tiene 3 tipos de criterios para poder establecer si una comuna, una región, un territorio avanza al paso siguiente o retrocede. Esos 3 criterios son los criterios epidemiológicos, es decir, la cantidad de contagios, la velocidad de contagio, y el R0, que es en promedio a cuántas personas cada caso positivo contagia. También están los criterios de trazabilidad, que son criterios de oportunidad, es decir, a cuántas personas se logra contactar antes de las 48 horas desde que son notificadas como casos sospechosos, y
El segundo ítem de trazabilidad son la cantidad de casos positivos que provienen de contactos estrechos, es decir, de personas que ya habían sido previamente identificadas y aisladas. En ese sentido, cada vez que nosotros, y además el tercer criterio es la disponibilidad de camas intensivas en cada región y a nivel nacional. En base a estos tres criterios, se establecen las acciones para cada una de las regiones o comunas de nuestro país para poder ir avanzando, pero también para retroceder en caso de que sea necesario. Si nosotros vemos que los casos van aumentando, tal como sucedió con las comunas que se acaban de declarar en cuarentena, como son La Serena, Coquimbo y Puerto Montt, esas comunas retrocedieron y, tal como ya lo habíamos anunciado anteriormente la semana pasada, hay comunas que mostraron una buena desarrollo y evolución de sus indicadores, y en ese sentido esas comunas avanzan a un paso que les otorga más libertades, pero al mismo tiempo les exige más responsabilidades a la ciudadanía. ¿Para qué? Para evitar volver atrás. Muchas gracias, subsecretario. Siguiente pregunta. Muy buenos días. Con respecto precisamente a los indicadores, en Valparaíso la positividad promedio de la última semana fue de un 20%. Recién ayer se registró el 15%, que es lo que ustedes fijaron para poder avanzar. La primera pregunta, ¿cuáles son los datos específicos de positividad, por ejemplo, en San Antonio y San Felipe? Y en esa misma línea, hoy en conversación con ADN, la presidenta del Colegio Médico, la doctora Isquia Siches, mostró preocupación por esta implementación del plan paso a paso. Nuevamente, en base a datos del Colmed, cuestiona este 80% de trazabilidad. Dice ella incluso que se puede caer en un autoengaño con respecto a estos datos. Propone incluso un ente autónomo que audite precisamente las cifras de trazabilidad. ¿Cómo se responde a esto? Buenos días, don Manuel Palomino, de Radio ADN. La verdad es que nosotros estamos muy atentos a las opiniones de la doctora Siches y la doctora Elia Molina con respecto a la preocupación que ellas han manifestado, y obviamente vamos a reforzar al máximo el tema de la trazabilidad. Yo dije que en las comunas que hemos desconfinado justamente se nos ha hecho mucho más fácil trazar, aislar y detectar, y he dado los ejemplos de Aysén y Los Ríos, donde la trazabilidad está llegando al 100%. Tal como lo han dicho ambas facultativas, nosotros estamos preocupados por el tema y vamos a seguir preocupados, y si es necesario inyectaremos más recursos para obviamente hacer muy bien esa trazabilidad. Coincido con ellas que cuando uno cambia de paso a paso es fundamental, y coincido con el Consejo Asesor, coincido con la doctora Aguilera, que es muy importante tener un gran control de los nuevos casos que aparezcan y aislarlos a la brevedad. Muchas gracias. Pero, ministro, con eso me dice entonces que a lo mejor este 80% que ustedes han hablado de trazabilidad no sería lo más correcto o acertero, digamos. Y con respecto a San Felipe y San Antonio, ¿cuáles son los datos que hay ahí de positividad? El 80% es bastante certero y bastante seguro. Lo ideal sería llegar al 90% o incluso al 100%, como hemos llegado en Aysén y Los Lagos. Sin embargo, eso requiere un trabajo, como muy bien usted sabe, muy prolijo, con una gran cantidad de personas, y obviamente que estamos haciendo todos los esfuerzos. Hemos traspasado a los municipios una cantidad bastante importante en millones de pesos para justamente reforzar la trazabilidad. Si hay algunos municipios que todavía no han recibido eso, nos preocuparemos de que lo reciban de inmediato. Pero yo estoy seguro, porque la jefa de gabinete de la subsecretaria Daza me hizo llegar las cifras, que los dineros están entregados por los municipios en un 99% de los casos. Insisto en eso. Así que creo que podemos hacerlo. No dudemos, por favor, del trabajo que pueden hacer nuestros funcionarios del APS. Cuando ponen en duda el trabajo que hacen nuestros funcionarios de salud, tanto del Ministerio como de la APS, realmente me causa un dolor. Y les causa un dolor también a ellos, porque yo sé que esos funcionarios, con sacrificio, con entrega, con dedicación, están haciendo un gran trabajo en pos de la salud de Chile. Muchas gracias.
Buenas tardes, ministro. Respecto de lo mismo que decía usted recién, dice que un 99% de los recursos han llegado a los municipios. Esa cifra dista mucho del monitoreo que hizo el Colegio Médico, la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, la agrupación de médicos de la atención primaria, que dicen que solo un 19% de los centros refiere haber recibido estos recursos y solo un 28% cuenta con recursos de movilización para todas las actividades de testeo, de trazabilidad, testeo y aislamiento. A las dudas que ha planteado el Colegio Médico también se suman de otros expertos, ministro, por ejemplo, la Sociedad de Epidemiología, pero también han venido desde los expertos que asesoran al gobierno. Usted mencionaba el Consejo Asesor y bueno, la epidemióloga Caterina Ferrecchio advirtió que el Consejo Asesor no recomendó la apertura o este paso a transición hasta que el sistema de trazabilidad funcione en toda la región metropolitana. Entonces, preguntarle a qué expertos se está escuchando para tomar este tipo de decisiones y también, pues, en ese mismo sentido, qué rol está jugando actualmente el Consejo Asesor, si es que pareciera ser que no se están tomando en cuenta las recomendaciones. Nosotros escuchamos a todos los expertos, jamás nos hemos negado a escuchar a nadie. Somos un ministerio abierto al diálogo y a escuchar diferentes opiniones. Ese estudio que usted nombra es de junio de la Universidad de Chile, de junio. Estamos casi a fines de julio. Le dejo la palabra de todas maneras a la doctora Paula Daza. Bueno, con respecto a los municipios, yo quiero decir que efectivamente ya al 26 de julio se habían hecho la transferencia de prácticamente todos los recursos, que son más de 7.000 millones a los municipios, para poder fortalecer la estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento que ya llevaban los Ceremis de Salud. Ahí quiero decir que los Ceremis de Salud han hecho un trabajo durante todo este año con respecto a principalmente la trazabilidad y también el traslado de aislamiento a las residencias sanitarias. Algunos servicios de salud, de los cuales dependen algunos municipios, no habían recibido a esa fecha los fondos, pero están todos transferidos. Nosotros hemos hecho un trabajo muy importante con la APS. Hoy día, a nivel de la APS, hay más de 2.500 trazadores que ya están haciendo el trabajo de testeo, de trazabilidad y de aislamiento para trasladar a las residencias sanitarias. Quiero decir que solamente en los últimos 25 días se han trasladado más de 15.000 personas a residencias sanitarias y eso es parte del plan de testear oportunamente, de trazar oportunamente y de poder aislar en residencias sanitarias. Por lo tanto, con respecto a algunas municipalidades que dice usted o algunos alcaldes, nos interesaría saber cuáles son donde todavía no han comenzado con esta estrategia, pero efectivamente el trabajo que nosotros hemos hecho con los Ceremi y las autoridades locales es que se está haciendo ya un trabajo muy importante. Quiero decirles que de los aislamientos que van a residencias sanitarias, un porcentaje importante es a través del Concenter, pero la segunda causa a través del aislamiento es a través de la APS, o sea, la atención primaria, los profesionales de la atención primaria, los epidemiólogos de la atención primaria están haciendo un trabajo óptimo y eso es debido al trabajo que están haciendo los alcaldes en esta estrategia que han fortalecido de una manera muy importante. Muchas gracias, doctora Daza. Sí, ministro, aprovechar de pedirle disculpas por esa cifra, tiene toda la razón, esa era la de junio, la de la semana pasada era un 42% no habían recibido los recursos. Pedirle disculpas y hacer la aclaración. Muchas gracias, Tomás González, por la aclaración. Y de todas maneras, preguntarle a la subsecretaria, porque ella ha dicho que en el fondo las cifras de trazabilidad, lo dijo el fin de semana, no son lo suficientemente robustas como para ya estar publicadas. Preguntarle entonces si es que por qué se están tomando decisiones en base a estas cifras, en el fondo si es que no son lo suficientemente robustas para ser publicadas, por qué sí lo son como para tomar decisiones en base a ellas. A ver, nosotros hemos hecho, y yo creo que es súper importante entender que el plan paso a paso se basa en varios indicadores. Hemos dicho que son un conjunto de indicadores, y eso es importante entender. Las medidas se van tomando en base a un conjunto de indicadores, como son la incidencia, cómo ha ido disminuyendo la incidencia en las últimas semanas. Hemos visto una disminución sostenida en la incidencia en las últimas semanas, y eso principalmente en estas comunas, donde nosotros hoy día estamos, el día de mañana va a comenzar esta nueva medida. También acerca de la red asistencial,
que vemos que la red asistencial, y ustedes lo pueden ver, hay medios medios de prensa que han mostrado cómo ha ido disminuyendo la presión sobre la red integrada de salud. Y tercero, también acerca de la trazabilidad, de la estrategia, no solamente de trazabilidad, hay que entender que es una estrategia de testeo, de trazabilidad y de aislamiento, porque para poder trazar es importante entender que tenemos que testear de una manera importante. Y dentro de estos números, de estos datos, tenemos hoy día un grupo de datos que es para saber cuánto estamos trazando. Hoy día ya podemos decir que un porcentaje importante de los casos, yo no tengo la información de hoy día, pero estamos llegando casi al 90% en estas regiones, son porcentajes investigados en las últimas 48 horas, que más cerca de un 70% de los casos, no tengo el dato exacto, debe ser más del 65%, en estas comunas son casos que vienen de contactos estrechos y son cifras que nos han permitido, todos estos indicadores, ir avanzando en estos pasos que estamos hoy dando hoy día. Y quiero reforzar que hoy día estamos tomando un paso, algunas medidas. Estamos manteniendo las cuarentenas los fines de semana y los días festivos, estamos manteniendo todas las otras medidas, estamos hablando de un toque de queda que parte a las 10 de la noche, estamos manteniendo cerrado todo el comercio, que estamos hablando de los cafés, de los tés, de los bares, los restaurantes. Estas son medidas que están tomadas en base, primero que nada, a el riesgo. Comenzar con aquellas medidas para que las que tienen menor riesgo e ir aumentando efectivamente que las personas tengan más libertades, porque estamos mirando también el efecto negativo que tiene hoy día la cuarentena en toda la población, del punto de vista sanitario, que es muy importante, como son enfermedades crónicas que no estamos controlando, enfermedades de salud mental, por lo tanto es una situación que está produciendo un efecto muy, muy negativo en toda la población. Muchas gracias, subsecretaria Daza. Muchas gracias, Tomás González, por reconocer su error. Creo que eso habla muy bien de su profesionalismo y hidalguía. La siguiente pregunta. Muy buenas tardes, ministros y subsecretarios. Hace unos días en el diario El Mercurio se mencionaba un nuevo escenario en los centros hospitalarios, y es que pese a la disminución de pacientes con coronavirus, la demanda de consultas sigue alta por casos complejos de otras patologías. Quisiéramos saber si existe un plan para ordenar el flujo de patologías no coronavirus que posiblemente comenzará a acudir en un mayor número en los próximos días a consultas. Muchas gracias al diario El Libero. Responderá el subsecretario Zúñiga. Bueno, efectivamente sí existe un plan para poder atender todo lo que no es coronavirus y que a propósito de esta pandemia se ha tenido que posponer o atrasar. Ya nosotros sí realizamos cirugías de urgencia durante todo este periodo, pero obviamente necesitamos volver a retomar esta actividad que veníamos realizando hasta el año pasado. Y eso considera el uso eficiente de pabellones. Nosotros veníamos trabajando muy fuertemente en eso con cada uno de los hospitales para ver cómo se estaba realizando ese trabajo y aprovechar al máximo cada uno de los pabellones y de las camas que tenían. Ahora, a propósito del coronavirus, también vamos a quedar con un mayor número de camas y de infraestructura que también va a ser puesto a disposición de la ciudadanía, de los pacientes, para poder recuperar cuanto antes el tiempo que se han tenido que postergar estas listas de espera. A partir de la próxima semana se retoman los comités de eficiencia hospitalaria, comenzando fuertemente con los hospitales del sur de nuestro país que ya han ido realizando cirugías no COVID electivas. Estoy hablando del Hospital de Temuco, el Hospital de Osorno, que han vuelto a realizar este número de cirugías y que esperamos que prontamente lleguen al máximo que estaban realizando durante el año pasado. Vamos a comenzar con las cirugías que tengan mayor impacto, todas las cirugías oncológicas, pediátricas o que llevaban muchos meses esperando. Todas esas se van a privilegiar para poder atender a la ciudadanía. Además, cada establecimiento tiene un protocolo. ¿Por qué? Porque en caso de haber un rebrote, nosotros necesitamos reconvertir rápidamente todos los hospitales nuevamente en camas intensivas, y para eso cada hospital debe armar un protocolo para que en 5 días podamos tener la capacidad máxima a la cual llegaron cuando estuvieron más exigidos. Y para todo esto ya hemos recibido recursos del Ministerio de Hacienda. El 15 de julio se aprobó un decreto modificatorio del presupuesto no COVID que aumenta en 175.000 millones de pesos el presupuesto de nuestros hospitales.
Finalmente, hacer un llamado al Congreso para acelerar la tramitación del proyecto de la reforma FONASA, ¿ya? Este es un proyecto que, al igual que el auge, que el GES, establece límites de tiempo para cada una de las cirugías. Es decir, el mismo plazo que, por ejemplo, una cirugía mayor de 65 años, cirugía de cadera, tiene un plazo establecido en el GES. Bueno, para todas las cirugías que no son GES y que llevan meses esperando, esta reforma FONASA les pone un tiempo. ¿Con qué objetivo? Con que todas las personas, al momento de indicárseles una cirugía, sepan el día que las van a operar y podamos terminar de una vez por todas con las listas de espera. Ahora más que nunca, los pacientes necesitan de esta ayuda, ¿ya? Y durante los últimos días hemos visto que el Congreso, cuando puede tramitar un proyecto de forma rápida, lo hace. Y es por eso que yo les hago un llamado a las personas que están en el Congreso, a nuestros parlamentarios, para que se pongan la mano en el corazón y piensen en cada una de las 296.000 personas que están en lista de espera para poder aprobar esta reforma FONASA lo antes posible. Muchas gracias a todos los periodistas, a los medios de comunicación, a nuestro equipo comunicacional de La Moneda. Seguiremos con el paso a paso, pero cuando haya que tomar un paso atrás lo haremos también, porque reconocemos los brotes, pero nosotros estamos por la política de la esperanza, estamos por la política del futuro, por la política de una visión a futuro para tener un mejor país. Buenas tardes. Transmitió el Gobierno de Chile. Agradecemos a los canales de televisión y radioemisoras que integraron esta red voluntaria.